Muy bien, muy buenos días, amigas y amigos. Entonces, hoy día entramos a la penúltima sesión de nuestro curso internacional sobre litigio estratégico, aspectos prácticos. Y obviamente estamos hablando de litigio estratégico en el caso de derechos de los pueblos indígenas. Pero hay muchos conocimientos generales sobre litigio estratégico que se aplican para cualquier tipo de litigio internacional en materia de derechos humanos. El tema de los pueblos indígenas es uno de varios temas de derechos humanos. Están también derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidad, derechos de personas sujetas a tortura, derechos de personas detenidas extrajudicialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y a todos esos casos se aplican los mismos principios, los mismos consejos de cómo calcular la estrategia para llevar un caso a nivel internacional. Pero no se trata solamente de litigio jurídico. Cuando hablamos de litigio estratégico, estamos hablando de un litigio que además tiene características políticas en el sentido mayor del término. No tiene características políticas en el sentido de apoyar a un partido político o estar en contra de un partido político, ni tampoco tiene características políticas porque apoya o está en contra de un gobierno. Al contrario, tiene características políticas con P mayúscula porque busca transformar una situación social estructural que depende de políticas públicas para ser modificado. Depende de decisiones políticas de Estado para ser modificada. Esta situación estructural, que se caracteriza muchas veces por una situación de desigualdad estructural, injusticia estructural, es decir, injusticias que son permanentes, sistemáticas, que están basadas en la mala, en el mal diseño e implementación de las instituciones públicas y de los proyectos públicos, es decir, en un mal funcionamiento del Estado y también de vicios sociales como la desigualdad, la discriminación social, son realidades permanentes, son realidades que no son hechos coyunturales, no son problemas particulares, no son problemáticas que pertenezcan solamente a una coyuntura o a una crisis determinada, sino que pertenecen estructuralmente, como su nombre lo dice, pertenecen a la característica sistemática, permanente y constante de una sociedad y de un aparato político, en este caso el gobierno y el Estado. Entonces, para modificar esta situación estructural, se necesita decisión política de parte de quienes dirigen el aparato de gobierno y se necesitan políticas públicas. Por eso decimos que es un litigio de carácter político, porque busca transformar las condiciones políticas para poder generar un cambio social. ¿Ya? Entonces, no digo que sea político porque esté contra un gobierno o contra un partido o contra una ideología, no, sino contra una situación político-social y cultural que mantiene una situación de injusticia, que podría ser la desigualdad social, la discriminación étnica, la discriminación racial, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de injusticia social de carácter estructural puede ser enfrentada por el litigio estratégico, el cual el litigio estratégico no consiste solamente en acciones judiciales. Hay un error. El litigio es estratégico porque busca, a partir de un caso estructural emblemático, a partir de un caso que puede ilustrar una situación masiva, a partir de un caso particular que refleja una problemática masiva y que requiere acciones decisivas, estructurales del Estado, por eso se llama estratégico, ¿no? A partir de un caso estratégico llevado a nivel judicial, se ponen en marcha otros mecanismos no jurídicos, como por ejemplo la comunicación política. ¿Ya? La comunicación política, la acción social y la acción jurídica se combinan en una sola estrategia para poder transformar una situación estructural negativa.
utilizando como medio la lucha judicial, ¿ya? Haciendo valer los derechos tal cual estos están establecidos y reconocidos y que ya hemos estudiado en abundancia en este curso, pero no confiando únicamente en una estrategia judicial, lo cual significaría entregar la problemática únicamente a un abogado o un grupo de abogados. No, sino combinar la acción judicial asesorada, por supuesto, por abogadas, abogados, junto con una campaña de comunicación política y de acción social. ¿Correcto? Entonces, es una acción integral el litigio estratégico. Se llama litigio. Claro, la palabra litigio nos hace acordar a una acción judicial, a un proceso judicial, pero no es solo un proceso judicial. Si lo fuera, entonces contratamos un grupo de abogados y nos olvidamos del tema hasta que se gane de aquí a 15 años. No, un litigio estratégico en primer lugar es estratégico porque elige un caso emblemático a partir del cual va a modificar una situación estructural que afecta a una gran cantidad de personas, que va más allá del interés individual de la persona que está demandando, asesorada legalmente, o del pequeño grupo de personas que está demandando, 30, 50 personas, está demandando, pero en realidad esa problemática la viven miles de personas como ellos. Es estratégico porque además eh, la respuesta que se necesita para resolver la situación particular de ese grupito de personas que se va a extender a una masa mayor de población que también se afecta, el tipo de respuesta que se necesita para atender esa problemática implica modificaciones del Estado, modificaciones políticas. Por ejemplo, aprobar leyes que no existen o modificar las leyes que existen y que no resuelven adecuadamente una problemática pública, aprobar políticas públicas que no existen o modificarlas, disponer la dotación de presupuesto público para financiar actividades que resolverán una problemática, nombrar personal público, funcionarios públicos, burócratas que se encarguen de resolver la problemática adecuadamente, modificar procedimientos eh, y diseñar, aprobar y ejecutar proyectos de ejecución públicos para poner en marcha planes estratégicos dirigidos a superar una determinada problemática pública, modificar la estructura orgánica, organizativa e institucional de algunas instancias de gobierno para que funcionen a favor de los derechos de los reclamantes. Dirigir campañas de educación y concientización a través de los medios de comunicación de masas dirigidos a la población con la finalidad de cambiar percepciones discriminatorias o estereotipos o pensamientos discriminadores, concepciones del mundo discriminatorias que afectan a un determinado grupo social, modificar la currícula escolar de un Estado para incorporar contenidos que ayuden a superar ideológicamente una situación de discriminación, etcétera, etcétera. Como ustedes se dan cuenta, la capacidad, la naturaleza de la respuesta que se requiere ante determinados casos estructurales de violación a los derechos humanos es una respuesta estructural de la sociedad y del Estado. Y eso se puede lograr mediante litigio estratégico, escogiendo un caso representativo de una problemática mayor y acompañando las estrategias jurídicas con las estrategias de comunicación política y las estrategias sociales de lucha. ¿Correcto? No sé si me he dejado entender hasta aquí con el concepto inicial. ¿Se está comprendiendo? Sí, Sí, está Marco. claro. Sí, muy bien. Ya. Perfecto, amigas y amigos. Entonces, como les decía al inicio, esta clase de hoy no es una clase, estos son los derechos, estos son los mecanismos según la Convención Americana y estas son las instituciones a las que podemos, no. Ahora sí vamos a hablar ya, porque toca, ¿no? De cómo vamos a llevar adelante un caso, cuáles son las vías que vamos a seguir, ¿ya? ¿Cómo vamos a elegir a dónde llevar un caso? ¿Cuáles son los tiempos aproximados que demoran llevar los casos? ¿Cuáles son
los secretos del éxito para llevar casos adelante, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante para el activismo y la dirigencia política en casos de derechos indígenas, y por eso les pido, por favor, que de manera muy particular estén activos participando en la clase de hoy. ¿Ya? Y reitero, hay muy rara vez hay cursos públicamente convocados sobre el litigio estratégico. Muy rara vez. ¿Ya? Las abogadas, los abogados expertos en derecho internacional de los derechos humanos que están en la práctica de litigar ante Naciones Unidas o litigar ante el sistema interamericano de derechos humanos, son gente muy ocupada, son gente eh, importante y no suelen dar cursos porque no necesitan darlos, simplemente ellos se dedican a su labor profesional de asesoría y no están haciendo cursos para difundir. Yo tengo una vocación más bien de difundirlo, de socializar conocimientos expertos que pertenecen a un pequeño grupo de personas, no que solamente han estudiado, porque esto del litigio estratégico va más allá de estudiar, sino que, que pertenecen a un grupo minoritario, a un grupo muy pequeño de abogadas y abogados especialistas en litigio estratégico y sobre todo litigio internacional. ¿Ya? Entonces, el universo de abogadas, de abogados especialistas en litigio estratégico internacional es muy reducido y no se dedican por lo general a dar cursos sobre sus secretos profesionales a nivel práctico en la experiencia concreta de litigar. Entonces, esta clase es bastante importante, amigas y amigos, por favor, para que puedan preguntar todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Bien, vamos a repasar introductoriamente lo que hemos aprendido en clases anteriores, porque esta es la base de lo que vamos a tratar hoy día. En realidad, todo lo que hemos aprendido en las clases anteriores, en las 10 clases anteriores, sirve ahora para ponerlo en práctica en la clase de hoy, de litigio estratégico. ¿Ya? Entonces, partamos de una premisa, partamos de algo fundamental. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Lo que nosotros queremos es resolver un problema, un proyecto extractivo, agresivo, que amenaza con desalojar a una comunidad indígena, un proyecto de infraestructura, puede ser un tren, un proyecto de tren, de vía ferroviaria, o una carretera para automóviles, o puede ser una hidroeléctrica, o puede ser un proyecto extractivo como un campo minero, un campo petrolífero, un campo gasífero, o puede ser un proyecto de desarrollo como una mega infraestructura energética, o puede ser también un proyecto de infraestructura de servicios sociales públicos como una gran escuela, un gran hospital, etcétera, etcétera. O sea, esto no solamente los problemas no pueden generarse solamente por proyectos extractivos, que sin embargo son los más frecuentes y son los que generalmente aplanan, pasan por encima, atropellan de forma más agresiva los derechos humanos de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios. Entonces, pero esto aplica para cualquier proyecto que se esté aprobando de una manera tal que avasalle derechos y frente a lo cual nosotros querramos interponer medios de defensa. Ya sabemos que para enfrentar un problema de estos, siempre las primeras etapas que tenemos que nosotros agotar, los primeros recursos de defensa son los no legales, ¿no? ¿Quién quiere de frente y directamente interponer medidas legales para defenderse? No, normalmente llegamos a ese extremo cuando no nos han escuchado, no nos han hecho caso, o cuando las cosas ya están demasiado enconadas en una situación. ¿Correcto? O sea, cuando están agudizadas, cuando están muy agudizadas. Entonces, los primeros momentos de solución de un conflicto, nos enteramos de una problemática, ahí está gata, caracho. Los primeros momentos de una situación problemática es ir a informarnos, naturalmente. ¿Qué está pasando? ¿Quién está pretendiendo elaborar un determinado proyecto? ¿Quién está aprobándolo?
cuáles son las características del proyecto que quieren aprobar, por qué lo están haciendo acá en nuestro territorio, qué es lo que pretenden hacer, buscar al funcionario realmente encargado, no a los ejecutores, sino a los que han autorizado el proyecto, buscar información, porque ¿cómo vamos a oponernos a algo si no estamos informados? Nos informamos, buscamos una entrevista personal, directa, con la autoridad pública que está pretendiendo imponer un proyecto que avasalla nuestros derechos, nos informamos con ellos, no, vamos con nuestros asesores o no, vamos con nuestro grupo de dirigentes o no, dialogamos, cuestionamos, preguntamos, negociamos, aceptamos, no aceptamos, discutimos y nos dan una solución falsa, nos dan una pseudo solución, una solución engañosa, manipuladora, aparente, o no nos dan ninguna solución, simplemente nos cierran las puertas, no quieren dialogar. O sea, o es un diálogo mentiroso y manipulado, o es un diálogo truncado que no se acepta, o en muchos casos también hay éxito y se produce un diálogo constructivo, un diálogo de buena fe, un diálogo honesto, se comienzan a ver alternativas y el problema se soluciona mediante el diálogo. Pero cuando el diálogo no funciona porque no nos están queriendo respetar los derechos, nos están manipulando o simplemente nos han cerrado las puertas en la cara, entonces tenemos que ya pensar en medidas de defensa legal, ¿no? Entonces, claro, naturalmente, antes de la defensa legal también, si estamos hablando de una organización indígena con raigambre social, con arraigo social, muchas veces las organizaciones, en lugar de ir a luchas legales, buscan hacer lucha político-social, ¿no? Protesta social, lo cual es un recurso totalmente democrático en un Estado de Derecho. La protesta social es un derecho eh, que forma parte de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de pensamiento, de la libertad de asociación. Entonces, protestar forma parte de los derechos humanos. Por supuesto, protestar dentro de los límites de respeto a los derechos de terceros y al Estado de Derecho, naturalmente. Pero la protesta es un derecho humano relacionado al derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación y libertad de opinión. Entonces, la protesta social, la protesta política puede funcionar mucho mejor que muchos recursos legales, que muchos abogados, naturalmente. Un acto de presión político-social puede terminar resolviendo en la práctica un problema que con el diálogo no se resolvió, o con el diálogo sobre la mesa, por supuesto, o con litigio legal no se pudo tampoco solucionar, o no se solucionaría rápido, ¿ya? Entonces, hay que tomar en cuenta, no porque tengamos la vía del litigio, significa que ya no tenemos derecho a protestar. Hay gente que nos dice, bueno, si quieres reclamar tus derechos, presenta los recursos legales correspondientes, no estés protestando. Una cosa no niega la otra. Ambos son mis derechos. Tengo derecho tanto a presentar acciones legales en defensa de mis derechos como a ejercer la protesta social para defenderlos, ¿no? No solamente es esto deseable, no solamente es legítimo, legítimo porque la ley y los tratados internacionales me respaldan, no solamente es deseable porque así solucionamos mejor un problema, sino es necesario, es necesario. ¿Por qué? Porque si hablamos de problemas estructurales de los pueblos indígenas, estos problemas, al ser estructurales, tienen un grado de dificultad mayor, tienen un grado de dificultad mayor, un grado de complejidad mayor, tienen una resistencia al cambio mayor. Por ende, va a requerir mayor capacidad de respuesta política, mayor capacidad de respuesta social y mayor capacidad de respuesta legal. ¿Correcto? Entonces, la intensidad de la defensa de los derechos tiene que ser fuerte, de gran magnitud. ¿Por qué? Porque el problema estructural está muy enraizado y se resiste a cambiar. Se resiste a cambiar. Hay intereses económicos, hay intereses culturales, intereses ideológicos, intereses políticos, intereses sociales que resisten el cambio a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, es necesario
es necesario ir al ejercicio de la protesta social y al ejercicio del litigio estratégico de manera conjunta. Entonces, nuestro objetivo es resolver un problema. Y para resolver un problema vamos a utilizar todas las estrategias y los medios lícitos que sean posibles de utilizar. Combinados, porque combinados tenemos más fuerza para la lucha, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. El litigio, ejercer nuestros derechos a nivel legal, no significa que nos quite el derecho para ejercer los derechos a la protesta social, sobre todo cuando estos son necesarios ante problemáticas estructurales. Por ejemplo, el colonialismo, la mentalidad colonial. La mentalidad colonial es una situación estructural que todavía existe en nuestras sociedades, que vulnera de forma sistemática y cultural los derechos de los pueblos originarios. Para cambiar el colonialismo en la mentalidad, ¿no es cierto? La colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, la colonialidad de la naturaleza, para transformar esas facetas de la colonialidad, nosotros tenemos que atravesar un proceso histórico de descolonización bastante fuerte, de muchas décadas. Por lo tanto, siendo un problema estructural, requiere todos los recursos y estrategias posibles lícitos para poderlos dejar atrás, ¿no? Las situaciones de discriminación racial, eh, las justificaciones racistas para sustentar, para respaldar proyectos extractivistas, evidentemente discriminatorios contra los pueblos indígenas. Es decir, una serie de atentados contra los territorios, los recursos naturales, la vida, la integridad de los pueblos indígenas, de sus integrantes, tiene que ver con problemas estructurales de la sociedad. Y por eso la intensidad de la lucha va a ser fuerte. En primer lugar, prolongada. No van a ser luchas rápidas, van a ser luchas prolongadas. Prolongadas por dos razones. Prolongadas por los procedimientos, porque los procedimientos son prolongados, pero también prolongadas por la dinámica social. Hay situaciones sociales que demoran muchos años en transformarse, en cambiar, en cambiar. Por ejemplo, la esclavitud, que todavía existe en algunos países en el mundo actualmente. Sin embargo, ya no es actualmente, hoy, un sistema legitimado, ya no es un sistema legal, ya no es un sistema culturalmente respaldado, ya no es un sistema legalmente respaldado. Ya se abolió la esclavitud desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la cultura y de la moral, a pesar de que existen zonas donde hay esclavitud todavía. ¿Por qué? Porque el Estado no entra a erradicarla, ¿no? Infantil, la explotación infantil, no el trabajo infantil permitido, de acuerdo a los convenios de la OIT, me refiero a la explotación eh, infantil, también es una situación que ya no está vigente, legal, moral, ni políticamente. Vamos a encontrar muchos lugares donde hay explotación infantil, sí, pero al margen de la ley. Ya no está respaldado por el sistema. Han habido situaciones estructurales de injusticia que han demorado muchas décadas para poder ser superados, y algunos hasta algunos siglos. ¿eh? Eh, Muchos problemas de los pueblos indígenas estructurales también han sido superados ya. Ya no cuentan con respaldo social ni cuentan tampoco con respaldo estatal. Por ejemplo, lo que yo les hablaba al hablar del origen histórico del convenio 169, el asimilacionismo ya no es una doctrina oficial de la OIT, ya no es una doctrina oficial en las relaciones de los estados con los pueblos indígenas. En la práctica siguen siendo asimilacionistas, siguen siendo también racistas y también paternalistas, pero de forma oficial, ni las leyes, ni los tratados, ni las constituciones, ni las políticas públicas, ni la cultura pública respaldan el paternalismo, el racismo, sino que dicen combatirlo, aunque por supuesto continúa de forma encubierta, asolapada y a veces de forma también descarada, ¿no? Cuando hay impunidad en una sociedad, cuando no funciona la justicia, generalmente estas lacras sociales, estos vicios sociales, erradicados del discurso oficial, aparecen con descaro,
¿no? Aparecen con descaro porque se creen impunes. Sin embargo, eso no significa que vuelvan a estar vigentes. No están vigentes, sino que son descarados. Eh, Frente a una nueva hegemonía cultural que es antirracista, que es antiasimilacionista, antidiscriminadora. Ahora, ya sabemos que en la práctica real, pues estas cosas siguen sucediendo, pero yo les estoy hablando del discurso aceptado oficial, de la narrativa pública, del discurso público de la narrativa oficial. Hay problemas estructurales que ya han sido erradicados a nivel de narrativa, que han sido erradicados socialmente de una forma grande. Les hablaba de la esclavitud, ¿no? A pesar de que todavía existe en algunos lugares, pero ha sido erradicado en su mayoría. Entonces, hay mejoras históricas. Si vemos el derrotero de los siglos históricos, hay mejoras, hay superación de problemas estructurales. Pero les decía que son luchas prolongadas. Entonces, una característica de la intensidad de las luchas estratégicas por transformar problemas estructurales es que son luchas prolongadas, son luchas de carácter histórico. Si alguien cree que va a resolver un problema en 5 años, le tengo que desilusionar, le tengo que decepcionar. No todos los problemas de los pueblos indígenas son tampoco estructurales. No todos los problemas históricos de los pueblos indígenas son históricos, o sea, enraizados en razones históricos-sociales prolongadas, estructurales. Hay problemas que se pueden solucionar más rápidamente que otros. ¿Ya? Hay problemas que tienen orden económico y son más difíciles. Hay problemas que son de tipo solamente cultural, no económico, son más rápidos. Hay problemas que son de tipo político, son de mediano plazo. Si logramos el cambio del régimen político, entonces el cambio está más al alcance de las manos. Los cambios culturales se pueden enfrentar en el mediano plazo, ¿no? Hay problemas jurídicos que son de corto plazo, inmediatos. Entonces, no les estoy diciendo, por favor, no les estoy dando carta libre para el pesimismo, al contrario, no les estoy diciendo, uy, todos los problemas de los pueblos indígenas son estructurales, todos demorarán 50, 100 años en solucionar. No, falso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay un cierto tipo de problema público que enfrentan los pueblos indígenas que sí son de prolongada transformación. Otros son más rápidos, otros son medianamente resistentes, rápidos. Entonces, hay que entender eso. Ahora, por lo general, los problemas estructurales son de lucha prolongada. Ahora, ¿cuánto tiempo? Me pregunto, profesor, ¿qué significa lucha prolongada? ¿5, 10 años, 15 años? No hay un plazo porque estamos hablando de procesos sociales. No estamos hablando de procesos legales. Pero la Corte Interamericana le dio al Estado 3 años para erradicar la discriminación. No, pues mentira. En 3 años no vas a erradicar la discriminación racial. No lo vas a hacer. ¿Ya? Aunque un tribunal te lo diga, que no es el caso, la Corte jamás ha dicho eso, pero y fantaseando, haciendo ficción, imaginando. La Corte ha dicho que en 3 años acabes con la discriminación racial. Ninguna Corte lo va a decir, pero si lo dijera, es una mentira, es una fantasía. Es un proceso social muy, muy difícil que demora mucho tiempo de concientización, de recursos económicos, de esfuerzos políticos, sociales, etc. ¿Ya? Entonces, los problemas estructurales son una lucha prolongada. Si hablamos de lucha prolongada, esto nos lleva a un concepto, el desgaste. El desgaste. Hay un desgaste moral, es decir, la voluntad de luchar disminuye con el tiempo. Eh, la pasión, la fogosidad para luchar disminuye con el tiempo. Mucha gente a nuestra edad deja de luchar. No, yo luché cuando tenía 20 años, ya ahora soy una persona adulta, ya no lucho, ya. Hay gente que se desanima en la vida, hay otros viejos tercos como nosotros que seguimos peleando. Yo tengo 51 años y sigo ahí, ¿no? O sea, yo no, digo, la cosa no es diferente que cuando tenía veintitantos años y recién ingresé a la carrera de Derecho, la cosa no ha cambiado nada, porque hayan pasado 30 años y ahora sea un abogado experimentado. Si nada ha cambiado, ¿por qué tengo que cambiar yo mi pasión por un tema? ¿O por qué tengo que cambiar mi ideal de luchar por un tema? ¿O por qué tengo que cambiar mi compromiso con un tema? Si la realidad no cambió, solamente pasó más edad sobre mi cuerpo, es la única diferencia, muy, muy accidental, muy sustancial, insustancial. Entonces, pero la voluntad de lucha cae muchas veces, otra vez la retomas,
hay gente que abandona la lucha. ¿Por qué? Porque hay un efecto desgaste. ¿Por qué hay desgaste? Porque la lucha es prolongada. ¿Por qué es prolongada? Porque estamos hablando de problemas estructurales. Y sin embargo, si vemos el balance histórico, esa lucha se viene dando hace muchos años. Para empezar, la resistencia de los pueblos indígenas lleva más de 500 años. Para empezar, los regímenes coloniales pretendieron aniquilar y desaparecer totalmente los pueblos originarios. No lo han logrado. No solamente no lo han logrado, sino que los pueblos originarios han resurgido históricamente con más fuerza, de forma contemporánea. De la casi desaparición se han defendido y han vuelto a expandirse. Y sus reivindicaciones son parte de la agenda internacional de los derechos humanos. Los derechos de los pueblos indígenas son actualmente uno de los temas principales de la agenda internacional de los derechos humanos, debido a su fuerza internacional, ¿correcto? Entonces, y sí, se han logrado muchas cosas en todos estos años. Para empezar, varios tratados internacionales, para empezar, varias declaraciones internacionales, decenios internacionales para visibilizar la problemática, proyectos financiados por organismos internacionales a nivel mundial para financiar la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. A nivel nacional, las constituciones ya los reconocen poco a poco cada vez más. Hay cada vez más leyes a favor de los pueblos indígenas, leyes de tipo intercultural, no leyes asimilacionistas como habían. Ahora, no se aplican todas, sí, no se aplican, hay problemas de realización, sí, es verdad, pero hay conquistas que han avanzado, sí hemos avanzado desde el punto de vista histórico, ¿correcto? Entonces, sí se están logrando avances, son avances lentos que exigen un tiempo prolongado de lucha, pero otros personajes indígenas y otras instituciones y movimientos indígenas han dado la lucha y han logrado éxitos estructurales. Y nos lo han dejado a nosotros como herencia intergeneracional para que nosotros defendamos esas conquistas y las ampliemos y sigamos en la lucha prolongada por la restitución y reparación de nuestros derechos históricos como pueblos originarios. ¿Correcto? Entonces, quien se desanima es porque en el fondo tenía una concepción egocéntrica o infantil de la historia y de los propios problemas públicos que hay que resolver, porque decía, todo comienza conmigo y todo acaba conmigo. Yo a los veintitantos años comencé a estudiar derechos humanos y como ahora tengo cincuenta y tantos y no se ha resuelto la problemática, ahí me desanimo, ya no creo en esto, que hagan otros. ¿Por qué? Porque soy egocéntrico, soy infantil. Creo que la historia comienza conmigo y acaba conmigo. Y no es así. La historia no comenzó conmigo y la historia no terminará conmigo, continuará después de mí. Y yo tengo que desempeñar mi papel, mi rol en este momento que me toca. Yo tomo la posta que me dejaron otros, cumplo mi papel y dejo la posta para los que vienen y los que ya están viniendo en este momento, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, ver cuánto jovencito, cuánta jovencita se enrola en la defensa de los pueblos indígenas desde el punto de vista de la sociología, de la antropología, de los estudios sociales, de los estudios jurídicos, del activismo político, etcétera, etcétera, porque digo, ahí está el recambio, ¿no? Hay gente que sigue luchando, yo muero, yo envejezco, pero hay gente que continúa la pelea, ¿no? Y las organizaciones son iguales, ¿no? Unas surgen, otras mueren, otras permanecen de forma histórica durante muchos años, y todas tienen una lucha histórica. Pero lo que sí hay que tener, amigas y amigos, es mirada estratégica histórica. Y eso sí creo que es algo que está faltándole, y atención a lo que voy a decir en este instante, eso está faltándole a los pueblos indígenas y a sus organizaciones en todos los países que yo conozco. No conozco ningún país, ahora, claro, tampoco yo me los conozco todos, y estoy hablando de Latinoamérica. No conozco ningún país, de repente me equivoco, amigas y amigos, es posible que me equivoque, pero de mi experiencia personal no conozco ningún país latinoamericano donde una organización o una federación indígena se haya planteado
plan estratégico de varias décadas para reivindicar sus derechos. Los planes estratégicos son de 2 años, lo que dura una gestión, de 5 años, lo que dura una gestión de una junta directiva de una federación indígena, pero no se han planteado problemas estratégicos, estrategias históricas para un determinado país. Es decir, de acá a 5 años resolveremos este problema, de acá a 10 años pasaremos a otra etapa, de acá a 15 esto, y de acá a 30 y de acá a 50 deberemos haber logrado estos objetivos históricos en mi país. No he visto ese tipo de planificación estratégica más histórica en organizaciones indígenas. No he visto. De repente me equivoco, ojalá me equivoque, ¿no? Pero esa estrategia de largo plazo para lograr modificar problemas estructurales es indispensable, porque los problemas estructurales tienen esa duración. Por tanto, exigen planificaciones estratégicas de esa duración. Un problema estructural que demoraría 20 años en resolverse no necesita, no puede ser enfrentado con una planificación estratégica de 2 años, de 3 años. Las instituciones indígenas tienen que tener planificaciones estratégicas más grandes, porque los problemas son estructurales y eligen una lucha prolongada más extensa. De esa manera, cada actor va a ver cuál es su granito de arena histórico en las diferentes etapas para enfrentar un problema estructural. De esa manera estratégica histórica es que podemos ver el litigio estratégico, amigas y amigos. De esa manera es que podemos juzgar la eficacia de estos sistemas internacionales de protección a los derechos humanos. Si nosotros queremos soluciones inmediatas, urgentes, el lugar más idóneo es el sistema de justicia nacional. ¿Ya? Voy a dejar de compartir pantalla mientras todavía no entro a esta primera diapositiva. El lugar más idóneo para resolver una problemática inmediata, urgente, que no puede esperar 10 años, 20, 30 años, 50 años de litigio estratégico, sino tiene que ser solucionado ahora, con urgencia. Amenazan de muerte a alguien, me están desalojando de forma intempestiva, nos están dejando sin derecho a la alimentación, sin derecho al agua. Son problemas inmediatos. Esos problemas se resuelven con lucha político-social y jurídica dentro del país. Las instancias internacionales no nos van a servir para solucionar problemas urgentes inmediatos, a pesar de que existen medidas cautelares, medidas provisionales, acción urgentes, llamamiento urgente, procedimiento 1503 de urgencia, todos recursos de urgencia. Lo real es que van a demorar su tramitación en mayor o menor medida. Algunos recursos, estos recursos que acabo de mencionar de urgencia, algunos son más rápidos que otros, pero son internacionales. Son internacionales. Y no existe fuerza pública internacional para obligar a una autoridad nacional a respetar esas medidas de urgencia internacionales. En cambio, a nivel nacional, sí. Cuando hay una medida de urgencia judicial nacional y no se respeta, uno puede ir a la policía y denunciar desacato, desobediencia a la autoridad, porque hay una medida que no se está respetando. A nivel nacional, en nuestro espacio nacional, tenemos más recursos culturales, políticos, sociales, económicos y jurídicos para hacer valer nuestros derechos de forma inmediata, para que lo respeten de forma inmediata. Entonces, primera cuestión a erradicar de nuestra mente, que la justicia internacional nos va a solucionar el problema de inmediato o nos va a servir para solucionar el problema urgente de corto plazo. No es así. El litigio estratégico internacional nos va a ayudar a resolver grandes problemas estructurales, problemas históricos, y va a ser un grano de arena en un decurso, en una trayectoria histórica de solución de problemas fundamentales para los pueblos indígenas. En algunos casos podrá funcionar para el caso inmediato. Tampoco es que quiero decir que no hay ninguna utilidad inmediata. Alguna utilidad habrá, pero si ustedes combinan, ¿ya? Si ustedes combinan la acción comunicacional, la acción política, la acción jurídica nacional
con los recursos de carácter informativo que tiene tanto Naciones Unidas como el sistema interamericano para presionar. O sea, si nosotros utilizamos los mecanismos no contenciosos del sistema interamericano y de las Naciones Unidas, combinados con estrategias políticos, sociales, jurídicas nacionales, comunicacionales nacionales, vamos a poder tener un impacto inmediato. Vamos a poder tener aspectos favorables solucionados de forma inmediata, o por lo menos en el corto plazo. Solo así. Pero si usted cree que mandando una carta al relator de la ONU va a solucionar su problema inmediato, va a quedarse decepcionado. Si usted cree que presentando una demanda ante la Comisión Interamericana va a solucionar su problema inmediato, se va a decepcionar. No va a ser así. Si solo hace eso, no será así. Pero si manda una carta al relator de la ONU, combinándolo con estrategia política comunicacional en su país, con estrategias jurídicas, con estrategias políticas sociales, de protesta social, etcétera, en su país, esa comunicación del relator de la ONU va a caer en terreno fructífero y va a germinar y va a fructificar. Entonces, esa semilla, que es el recurso internacional, sea contencioso o no contencioso, esa semilla necesita terreno fértil, necesita buena tierra, agua, sol y unas manos que lo cultiven. Eso es la acción político-social, la acción comunicacional, la acción jurídica nacional, todo lo que pueda hacerse a nivel nacional para respaldar esa acción internacional. Pero si usted no hace eso, no, por gusto está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo enviando comunicaciones internacionales, porque no le van a servir de nada. No le van a servir de nada. Van a ser solamente papeles mojados en tinta. ¿Ya? Entonces, esto para erradicar la primera creencia, el primer mito, ¿no? La justicia internacional me lo va a solucionar de inmediato. No, es la nacional. Segundo, los recursos jurídicos solos me van a solucionar el problema. Falso. Es la combinación de una serie de estrategias de defensa políticos, sociales, comunicacionales dentro del país, junto con el recurso internacional. Tercero, este problema hay que dejarlo a los abogados para que lo resuelvan. Falso. Es la mejor manera de que un problema no se resuelva. Dejárselo solo a los abogados. Soy abogado y sé por qué se los digo. No porque yo lo haya hecho, sino porque yo he interactuado con muchos abogados y sé que los abogados tienden a burocratizarse. ¿Qué significa? Tienden a volverse procedimentalistas. Se olvidan de la causa fundamental que están defendiendo y se rutinizan. Caen en la rutina administrativa, caen en la rutina burocrática, caen en la rutina formalista y se ponen a ver detalles que no son importantes, que lo son para ellos, para perder el tiempo, para que ellos se entretengan en su rutina, para dar la apariencia que cumplen con una misión, pero finalmente están siendo simplemente pasando el tiempo. Realmente lo que tenemos que hacer es constantemente vigilar a los abogados, a las abogadas, de que no se vuelvan rutinarios y de que continúen atentos a los aspectos fundamentales de litigio. Entonces, dejarle un problema a un abogado es la mejor manera de que ese problema no sea solucionado. Es abogado más nosotras y nosotros como dirigentes, como activistas, que tenemos que estar permanentemente acompañando al abogado, fiscalizándolo para saber que está realmente abocado en el fondo a solucionar nuestro problema. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna opinión? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿No les parece? ¿Sí les parece? Gracias, Marco. A mí me parece muy bien. De hecho, nosotras en Guatemala llevamos un litigio estratégico. eh, Hemos demandado al Estado, pero sabemos que no podemos dejar en manos del abogado, Matías, y creo que ha sido muy importante que asumamos nosotras el litigio y bueno, entonces el abogado está como el auxilio, ¿verdad? Y también pues hemos desarrollado conjuntamente una ruta jurídica, pero también una ruta política, social, educativa y comunicacional.
Y la verdad es que eso sí nos ayuda mucho para avanzar, porque eh, creemos nosotras que en manos del abogado únicamente no podemos dejar el caso, porque hay muchas cosas, muchos planteamientos que debemos hacer desde el sujeto de derecho o las sujetas de derecho y a partir de ahí, pues un abogado no puede venir y sustituir al sujeto de derecho. Entonces creemos que eso pues, es muy importante, el fortalecimiento interno. Excelente. Muchas gracias por tu participación. Correcto. Correctísimo. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Efectivamente, así es. ¿Otra opinión? ¿Algún comentario más? ¿Alguna reacción más, amigas, amigos? Otra opinión. ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿No están atentas, no están atentos, están haciendo otra cosa? ¿Ah? ¿Se han quedado pensativas, pensativos? ¿Otra participación, por favor? ¿Una más? Yo solo digo que la verdad estoy informándome de todos los procesos, pues que uno nunca sabe enfrente a estas situaciones en su comunidad donde uno se encuentra, o lo más, como usted decía, en cuanto a la discriminación, que las mujeres pues siempre estamos en baja pues por la discriminación y que muchas veces no se va a lograr, son procesos que va en pasos a pasos de generación en generación. Gracias. Gracias, muy bien. Sí, muy Permítame. bien. Así, adelante. Sí, yo creo que tiene usted razón, digamos, en donde usted ha dicho de que ningún país en Latinoamérica hayamos planteado, dice, pues, un plan estratégico, por ejemplo, pues, en 20 años para tratar, digamos, pues, de transformar los problemas, pues, estructurales de racismo, de exclusión, bueno, todos esos problemas estructurales, pues, de pobreza. Entonces, creo que este espacio, pues, es muy importante como para analizar cómo realmente, pues, nos tenemos que unir y definir ese plan, como se ha dicho. Bueno, ese plan puede ser de 3 partes, corto, mediano y largo plazo. Entonces, creo que eso, digamos, pues nos hace falta. En el caso de nosotras, las organizaciones de mujeres, hemos planteado, por ejemplo, en los espacios en nuestro país, digamos, pues hay una ley de sistema de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural, donde está la descentralización de la administración pública, desde las municipalidades, departamentales y nacionales. Entonces, en esos espacios hemos cuestionado, nosotros decimos que solo se aprueban proyectos de obras gris. ¿Cuáles son esos proyectos de obras gris? Que son construcciones, que todos son de cemento, pero más no se está planteando, decimos nosotros, proyectos estratégicos que transforman, digamos, pues, las ideas o la ideología, digamos, pues, de los pueblos y de las mujeres. Cómo desaprender toda la enseñanza, pues, que nos han dicho, por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas. El mismo Estado ha dicho que nosotros no sabemos, que nosotros no podemos, que nosotros no pensamos, que nosotros no sentimos. Entonces, lo que uno dice, pues todo el opresor y el oprimido lo tenemos internalizado, tanto las mujeres, los hombres, el patriarcado, el racismo. Entonces, ¿cómo desaprender? Y eso es lo que no hay, como usted ya haya dicho, digamos, pues es destinar recursos para informar, para sensibilizar, para concientizar que tenemos derechos, que nuestros derechos es tener una vida digna, tener una vida plena, que también nos escucha nuestras opiniones. Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, pues hemos entendido y logrado tal vez plantear entre nosotros, pero de verdad, conociendo, entendiendo lo que usted está diciendo, pues sí, tenemos que fortalecernos, como usted dice, pues no en todo el tiempo, pues hay un taller como de este tipo. Entonces,
Pues gracias, cada vez más aprendemos, pero el problema es cómo realmente llevarlo pues en la práctica, solamente. Gracias, muy bien. La unión hace la fuerza. Lo llevamos a la práctica todas y todos unidos, usando nuestras mentes y aprovechando las mentes del pasado, es decir, viendo la experiencia de los anteriores que han luchado por nuestros derechos, juntamos la experiencia acumulada, la juntamos con nuestros conocimientos actuales y proyectamos estratégicamente 20, 30 años adelante para enfrentar estos problemas estructurales. Muchas gracias por sus participaciones. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, yo soy abogado y les doy esta clase sobre litigio estratégico. No les voy a dar una clase sobre comunicación política, porque no soy experto en comunicación política. Tampoco les voy a hablar de las formas de lucha político-social que los pueblos indígenas pueden utilizar para defender sus derechos. Yo he sido dirigente en la universidad, soy experto en luchas político-sociales, sobre todo callejeras, pero no es el caso, ¿no? No es el caso ahora. Además, eso depende de cada organización, de sus lineamientos propios, qué sé yo. Entonces, estrategias políticos-sociales tampoco voy a hablar hoy día, ni comunicación política, pero sí voy a hablar del litigio estratégico en la parte legal, en la parte jurídica. La estrategia de lucha desde el punto de vista jurídico internacional. Entonces, comenzaba la introducción señalándoles que es una lucha prolongada, ¿ya? Y que hay que erradicar ciertas creencias equivocadas de que esto sirve para propósitos inmediatistas. No, sí nos puede servir, reitero, para casos inmediatos, si es que juntamos bien la estrategia comunicacional, política, pero a la larga nos va a funcionar para casos de carácter estructural. Entonces, hemos estudiado en nuestro curso tanto el Sistema Universal de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA sobre pueblos indígenas. Aprendimos que en el Sistema Universal de Naciones Unidas, que la ONU tiene varias finalidades: paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos. Entonces, dentro de la finalidad de los derechos humanos, la ONU ha establecido básicamente dos tipos de organismos que se ocupan de los derechos humanos. Por un lado, los mecanismos convencionales, que son aquellos creados por tratados de derechos humanos. Son 9 tratados de derechos humanos, por ejemplo, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de Derechos Humanos Sociales y Culturales, etc. Son mecanismos convencionales creados por tratados de derechos humanos, es decir, organismos de derechos humanos creados por tratados de derechos humanos, y están los mecanismos extraconvencionales, que son aquellos órganos creados directamente o indirectamente por la Carta de las Naciones Unidas. ¿Ah? Entonces, dentro de los mecanismos convencionales, ¿no es cierto?, son aquellos órganos creados por tratados de derechos humanos. ¿Qué tratados? Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que crea al Comité de Derechos Humanos. Luego, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que crea ¿cuál? Al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, con su respectivo comité, y así sucesivamente. Varios tratados de derechos humanos que han creado, que han instaurado sus propios comités. Comités que son los mecanismos convencionales del Sistema Universal de la ONU y que ya hemos estudiado en este curso. Estos comités, recordando en medio segundo, como ustedes saben, estos comités tienen funciones de recibir denuncias, pero también tienen funciones de analizar informes periódicos de los estados, funciones de emitir interpretaciones jurídicas autorizadas, que se llaman observaciones generales, y también la función de poder hacer un monitoreo de la situación de derechos humanos en los diferentes países. Luego tenemos los mecanismos extraconvencionales de la ONU, ¿no? O sea, entonces, repitiendo, solamente ante los mecanismos convencionales de la ONU, nosotros podemos presentar denuncias. Solo ante los mecanismos convencionales. Denuncias que van a ser tramitadas como un caso. Yo te acuso, tú te defiendes y un tercero emite una resolución imparcial. ¿Ya? Entonces, los mecanismos convencionales, los comités, sí están habilitados para recibir este tipo de denuncias. Yo te acuso, Estado, tú te defiendes y un tercero, que es el comité, adopta una decisión. En cambio, los mecanismos extraconvencionales son más bien mecanismos de
presión, de incidencia, de advocacy, ¿no? Y son el Consejo Económico Social, que tiene dentro de sí al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, tenemos el Consejo de Derechos Humanos, el cual tiene dentro de sí al Relator Especial sobre Derechos Indígenas y otras relatorías de las cuales ya hemos hablado, por ejemplo, la relatoría sobre minorías, sobre discriminación racial, etc. Y el mecanismo de expertos sobre derechos de los pueblos indígenas, que también está dentro del Consejo de Derechos Humanos. Luego tenemos el examen periódico universal y el procedimiento 1503, que son mecanismos extraconvencionales de la ONU. Esto ya lo expliqué demasiado abundantemente en clases anteriores. Ahora, aparte del sistema de la ONU al cual pertenecen nuestros países, también pertenecemos, por ser parte de las Américas, a la OEA, Organización de Estados Americanos. Este organismo internacional, parecido a la ONU, solo que a nivel regional, también tiene su propio sistema de derechos humanos y se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este sistema está compuesto por la Comisión Interamericana y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana basa su actuación en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y el organismo que actúa acá es la Comisión. Aparte tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual basa su actuación en la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica y otros tratados interamericanos aprobados en este sistema. Cuando nosotros queremos presentar una denuncia ante el sistema interamericano, obligatoriamente primero tenemos que pasar por ¿dónde? ¿Quién me dice? Si queremos presentar una demanda, una denuncia ante el sistema interamericano, ¿por dónde tenemos que presentar primeramente dicha denuncia? ¿Ante quién? Del sistema interamericano. ¿Ante quién del sistema interamericano? A ver. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, excelente, Alejandro. Primero, si nosotros queremos presentarlo, tendríamos que presentar primero a la comisión, esperar que se resuelva allí, y si no se resuelve allí, la comisión presenta una demanda ante la Corte Interamericana, como ya segunda etapa, ¿no?, del procedimiento. Y la Corte Interamericana emite una sentencia final de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Muy bien, entonces, ya sabemos, en la ONU, ¿dónde podemos presentar denuncias contenciosas? No recursos informativos, sino denuncias ante los comités, solo ante los comités. En el sistema interamericano, ¿dónde puedo presentar la denuncia? Ante la Comisión Interamericana, la que viendo que no se resuelve, lo podrá luego, en segunda etapa, presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es solamente un repaso. Algunos criterios básicos para tomar en cuenta en el litigio, ¿ya? Primero, cumplir la regla internacional del agotamiento de los recursos internos previos. Esto es fundamental. Como ya les expliqué en clases anteriores, nosotros no podemos considerar llevar una lucha al plano de la denuncia internacional si es que primero no hemos cumplido la regla del agotamiento de los recursos internos previos. Internos, ¿a qué se refiere internos? Nacionales. Es decir, yo primero tengo que haber interpuesto de manera correcta, oportuna, completa, todos los recursos judiciales dentro de mi país. Judiciales y administrativos. No estoy diciendo... disculpen un segundito, por favor. Disculpen un segundito, por favor. Bien, continuamos, gracias. Entonces, el primer principio es cumplir la regla internacional del agotamiento de los recursos internos previos. Voy a enumerar y luego voy a explicar cada una de ellas. Segundo principio es no incurrir en lo que los abogados llamamos litispendencia internacional. Eso significa que si ya presenté una denuncia ante un organismo internacional de derechos humanos, sea de la ONU o el sistema interamericano, no puedo presentar la misma denuncia ante otro. Tercer principio, presentar oportunamente el recurso internacional, lo cual implica cumplir un plazo. No puedo pasarme del plazo para presentar mi recurso internacional. Ahora, claro, para todo esto siempre hay excepciones, ¿ah? Siempre hay excepciones, y las vamos a explicar. Cuarto principio, distinguir asuntos que son propios del margen de apreciación nacional y asuntos que sí son propios de la justicia internacional para no litigar en vano. Es decir, hay casos en los cuales
demandamos a un Estado para que la justicia internacional decida algo que está solamente en manos del Estado, pero no está en manos de la justicia internacional. Y hemos agotado entonces un montón de tiempo litigando por gusto, pidiéndole a la justicia internacional que decida algo que en realidad le tocaba decidir a un Estado nacional y que le pertenecía a su ámbito de decisión, ¿no? Son 4 principios fundamentales, ¿ya? Vamos a explicar el primer principio y luego vamos acá en la siguiente diapositiva y luego vamos a retornar a los otros 3 principios más. ¿Por qué les explico estos principios? No son principios, ojo, amigas y amigos, yo tengo muy en claro que este curso no es para abogadas ni abogados, ¿ya? Si no, estaría utilizando otra terminología, tratando un contenido más técnico propio de esta carrera casi sacerdotal esotérica que es el derecho, que no debería ser así, pero que es así, ¿no? Como los médicos, ¿no? Tienen su propia jerga, sus propios conocimientos, que son solamente para ellos, ¿no? Pero hablan de nuestra salud. Lo mismo es el derecho, ¿no? Utilizan conocimientos que son solo para abogados, pero están hablando de nuestros destinos. Y sin embargo, así es, pues lamentablemente. No, estoy hablando en un curso para dirigentes de pueblos indígenas, que son ustedes, que algunos de ustedes serán abogados o no lo son en la actualidad, pero el curso está diseñado para dirigentes e integrantes de organizaciones indígenas. Entonces, al yo hablar de estos principios, reitero, no les estoy hablando desde un punto de vista técnico, jurídico, sino lo estoy enfocando de forma práctica, de la necesidad y utilidad práctica para la defensa de sus derechos colectivos, ¿ya? Entonces, en ningún momento yo estoy olvidando que no estoy en una facultad de Derecho, estoy en un curso de capacitación político-jurídica para dirigentes de pueblos indígenas. Entonces, todo esto para decirles que lo que les estoy enseñando acá, todo esto es necesario. No puede decir, ya comenzó a hablar de temas legales, ya, me voy a servir mi café o me voy a hacer otra cosa, que el profe hable. No, porque todo esto tiene importancia práctica inmediata. Todo esto tiene importancia práctica aplicada para la dirigencia en sus países, ¿ya? Entonces, acá no hay teoría por teoría, acá alguna cuestión teórica que se plantea es porque tiene una finalidad práctica innegable, inmediata y también estratégica. Entonces, primer principio, una regla técnica, el agotamiento de los recursos internos dentro del país. Miren, no les miento si les digo que del 100% de denuncias presentadas ante el sistema interamericano, por lo menos un 75% son rechazadas. La gran mayoría son rechazadas en la práctica. Y esta estadística se repite año tras año. Del 75% de rechazo, la casi totalidad se debe a que no se agotaron correctamente los recursos previos. No se agotaron correctamente los recursos previos. ¿Qué quiere decir? Que la gente está litigando mal dentro de sus países. Está litigando mal. Primero, porque no previeron que iban a continuar el litigio ante el sistema internacional. Y por tanto, no hicieron lo que debían dentro del país. Segundo, porque no tuvieron una asesoría legal correcta, adecuada. O sea, primero les faltó visión estratégica. De entrada les faltó visión estratégica. Alguien que les dijera, mira, es altamente probable que este problema no va a quedar acá. Es altamente probable, debido a los intereses en juego, que este problema va a tener que llevarse al fuero internacional. Por lo tanto, veamos ya las características exigidas por ese fuero internacional al cual de todas maneras tendremos que llegar de aquí a un tiempo para no descuidarnos en el presente. Y eso se ve acá. Cuando un pueblo indígena, una comunidad, ha llevado a cabo procesos judiciales mal hechos dentro del país, cuando luego quiere reclamar ante la Comisión Interamericana, esta le dice, no te acepto tu demanda. ¿Pero por qué? Es una injusticia. Sí, es una injusticia, pero no te puedo aceptar tu demanda porque no agotaste los recursos previos. Pero sí lo hice, tú tenías abogado, presenté un juicio aquí, sí, pero no lo has hecho bien. O sea que no se trata solamente de presentarlo, no, se trata de hacerlo y hacerlo bien.
¿Por qué? Porque hay una obligación, es de respetar el derecho a la defensa del Estado. Cuando yo demando al Estado ante el sistema interamericano, el Estado tiene derecho a la defensa. Y el Estado lo primero que le va a decir a la Comisión Interamericana, pero ¿cómo esta persona está denunciando acá? Si este caso no lo ha presentado debidamente en mi país. Por ejemplo, este argumento que está utilizando ahora ante la Comisión, jamás lo utilizó a nivel nacional. Estos derechos que él dice, o esta comunidad dice, que están siendo vulnerados ante la Comisión Interamericana, jamás los invocó a nivel nacional. Otra razón, ¿cómo es posible que demande ante la Comisión Interamericana si esta comunidad todavía podía haber utilizado este otro recurso administrativo para defender sus derechos? Si no lo hizo, no lo hizo. Se olvidó, no lo hizo, no sé. Otro caso, ¿cómo va a presentar su caso ante la Comisión Interamericana si la comunidad indígena no presentó su recurso de apelación en el tiempo adecuado? Lo hizo de forma extemporánea y por eso perdió el caso, porque lo presentó fuera de plazo a nivel nacional. Ahora, presentó el recurso judicial fuera de plazo dentro de su país y ahora viene a demandarme ante la Comisión Interamericana. No se agotaron correctamente los recursos previos. A eso los abogados le llamamos excepciones preliminares. Excepciones preliminares. Entonces, un abogado del Estado, lo primero que va a hacer cuando se entere de que una comunidad indígena ha demandado al Estado ante la Comisión Interamericana o ante la ONU, va a revisar el caso y va a decir, este caso, en primer lugar, es la primera cuestión que se analiza, es lo más fácil, porque por ahí caen la mayoría de demandas. O sea, por ahí son derrotadas la mayoría de denuncias y demandas. Por ahí son derrotadas la mayoría. Es el flanco más débil por el que caen los casos de los pueblos indígenas y en general casos de derechos humanos. El abogado del Estado revisa, a ver, doctor, defensor del Estado, hemos sido demandados ante la Comisión Interamericana o hemos sido demandados ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. A ver, tráeme el caso. ¿Quién demanda? ¿Quiénes demandan? ¿Qué cosa dicen que ha sido el problema? ¿Qué demandan? ¿Qué derechos invocan? ¿Cuáles son los hechos invocados? ¿Qué están pidiendo? Muy bien, ahora voy a ver. ¿Qué procedimientos siguieron dentro del país para reclamar esto? Porque si me estás demandando ante la justicia internacional, es porque tú y yo ya nos hemos enfrentado a nivel nacional. Ya me diste la oportunidad como Estado de restituir la situación, de solucionar la situación. Ah, no, doctor, han ido de frente. ¿Cómo? Ah, no agotaron los recursos previos. Excepción preliminar. Excepción de no agotamiento de recursos previos. Comisión Interamericana, fundado. Denuncia rechazada. Primer caso. Segundo caso. CIAN, a ver, ¿qué procedimientos han llevado a cabo? Entonces, yo como abogado del Estado voy a revisar. A ver, este problema comienza acá. Muy bien. ¿Qué demanda interpuso? Tal demanda. La ley dice que para esta demanda tenía un plazo de tanto. ¿Lo hizo dentro del plazo? Sí, lo hizo dentro del plazo. Muy bien, llegó a primera instancia y perdió en la primera instancia. Ah, pero ¿por qué perdió? Voy a revisar. Yo como abogado del Estado, abogado internacional del Estado, voy a revisar. Mira, estoy observando que esta comunidad indígena perdió el juicio, perdió su caso judicial en el país porque no presentó medios probatorios adecuados y suficientes. O sea, no sustentó bien su causa y por eso perdió. Llegó a la segunda instancia judicial y volvió a perder. Ah, muy bien. Entonces yo lo que voy a decir es falta de agotamiento de los recursos previos. Pero no está viendo que la comunidad indígena ha seguido el proceso judicial en su país, ha agotado las dos instancias dentro del país. Sí, pero no lo hizo bien. No lo hizo bien. ¿Por qué? Porque no presentó las pruebas. O se pasó del plazo legal para presentar una apelación. Perdió el caso. Es la negligencia en el juicio nacional. No lo hizo bien. Otra situación. Ha seguido un proceso administrativo. Esta comunidad indígena siguió un proceso administrativo para reivindicar sus derechos. Muy bien. Terminó, perdió y se fue a la Comisión Interamericana. Pero un momentito. Aparte del proceso administrativo contencioso, dentro del país también podía usted haber presentado un proceso constitucional de amparo.
para defender los mismos derechos conculcados, violados. ¿Por qué no lo hizo? No es que basta con un proceso, no, señor. La regla dice que usted tiene que agotar todos los recursos disponibles para hacerse justicia dentro de su país. Todos, no uno. Todos los que sean disponibles y todos los que estén adecuados al objetivo que usted busca. Y además hacerlo bien, dentro del plazo correcto, presentando todas las pruebas necesarias, utilizando todos los recursos de defensa dentro del proceso. Otra situación, yo abogado del Estado recibo el caso y digo, pero qué raro, ¿no? Ante la Comisión Interamericana dice que se está violando su derecho a la propiedad. Qué raro, pero dentro del país ha litigado en defensa de su derecho a la vida. ¿Cómo es esto? O sea, dentro del país litiga diciendo en defensa de mi derecho a la vida, artículo 1 de la Constitución y tal. Pierde el juicio y luego va y me demanda ante la Comisión Interamericana por violación al derecho a la propiedad. No agotó los recursos previos. ¿Por qué? Porque si ante la Comisión Interamericana está diciendo que se ha violado el derecho a la propiedad, debió haber hecho un juicio dentro del país sobre violación del derecho a la propiedad. Y si no encontraba justicia, ahí sí continuaba. Pero no, hizo uno sobre derecho a la vida. No tiene nada que ver. Entonces, no se trata solamente de cumplir con los procedimientos administrativos, contenciosos y judiciales dentro del país, sino de hacerlo de la manera completa y correcta. ¿Ya? Entonces, para poder ustedes tener una profundización sobre este criterio tan importante, allí les he pasado en su carpeta de materiales este importante trabajo del jurista chileno Héctor Faúndez Ledesma, que explica en detalle, más o menos en 50 páginas, explica en detalle todo lo que exige agotar los recursos internos a nivel internacional. Su artículo es sobre el sistema interamericano, pero también es aplicable al sistema universal de las Naciones Unidas. Y en resumen, Faúndez nos dice, nos explica la naturaleza de esta institución, o sea, ¿por qué existe esta regla? Esta regla existe para garantizar que el Estado tenga la oportunidad de solucionar el problema a nivel nacional. ¿Ya? O sea, por eso es la justicia internacional es una justicia complementaria, subsidiaria, residual, que viene luego de que hemos dado la oportunidad a que el Estado corrija la situación dentro del propio país. ¿Ya? Pero si nosotros no lo hacemos, el Estado no tiene entonces capacidad de defensa. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Bien, amigas y amigos, vamos a hacer en este momento una pausa para poder continuar estudiando esta regla que es muy importante. Un segundito, ya está. A ver, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? Para poder continuar desarrollando de forma fluida estos principios que acabo de mencionarles. ¿Me copian? Sí. Muy Afirmativo, bien. afirmativo, maestro. Volvemos en 5 minutos, no más, ¿ah? 5 minutos. Muy bien, Ay, muy esta bien. parte, por lo que veo, esta parte no fue grabada, pero la voy a volver a explicar en la clase siguiente. No se preocupen. ¿Ya? Esta parte del mapa, de la estrategia, no fue grabada, pero la voy a volver a explicar en la clase Uy. siguiente. Sí, no se Ujú. preocupen. ¿Se ha comprendido? Sí, sí. ¿Qué les Sí. parece? ¿Es una buena estrategia o no? Súper. Bien, ¿algún comentario, alguna pregunta final, amigas y amigos? Bueno, si no hubiera ninguna pregunta o comentario final, vamos a dar por culminada la clase. Los últimos 10 minutos no se han grabado, pero vamos a volverlos a repetir el próximo jueves, que es la clase final, no se preocupen. Bueno, amigas, Muchas amigos, gracias, Marco. muchas gracias. Acá los dejo con la reflexión de esta cuestión del litigio internacional, del litigio estratégico. Nos vamos a ver entonces el próximo día jueves. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Gracias. Muchas Gracias, gracias, Marco. Que estés bien. Gracias, que estén Buen bien. día a cada Gracias, uno, muy buena cada una. clase, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.